En la vía judicial yo no voy a entrar porque no tiene mayor sentido que lo hagamos en este foro. Este es un foro estrictamente deportivo, con lo cual voy a pasar directamente al Tribunal Arbitral del Deporte del Comité Olímpico Español. Como os digo, es un tribunal creado por el Comité Olímpico Español al que se pueden someter todo tipo de disputas deportivas siempre y cuando se haya pactado así por las partes, ¿vale? El arbitraje, supongo que ya todos lo sabéis, es un sistema mediante el cual personas naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, la decisión de uno o varios árbitros, cuestiones litigiosas surgidas o que puedan surgir en materias de libre disposición conforme a derecho. La clásica, las reclamaciones económicas, ¿de acuerdo? Como os decía, la Asociación Española de Agentes de Futbolistas en el año 2009 suscribió un convenio con el Comité Olímpico Español para que los agentes podáis acudir a esta vía para la resolución de conflictos, ¿vale? Es una vía, en mi opinión, muy positiva porque elude la vía judicial. No es que la vía judicial sea mala, pero la vía judicial tiene dos problemas. Tiene costes, necesitas abogado, necesitas procurador. La vía judicial se demora mucho en el tiempo en resolver. Podemos estar años y años litigando en la vía judicial y la vía judicial tiene un conocimiento especializado, evidentemente, en materia civil, en materia de derecho civil, pero quizás no tanto en materia de deporte. Y el Tribunal de Arbitraje Deportivo ofrece estas características. Es un procedimiento rápido, es un procedimiento sometido al conocimiento de personas expertas en el derecho del deporte y es un procedimiento menos costoso que el de la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, muy positiva, en mi opinión, esta iniciativa de la Asociación de Agentes al suscribir el convenio con el Comité Olímpico Español. La otra de las vías ya la conocemos más o menos, es la del Comité Jurisdiccional y de Conciliación de la Real Federación Española de Fútbol. El Comité Jurisdiccional y de Conciliación de la Real Federación Española de Fútbol es un sistema parecido al arbitraje que se regula en el artículo 41 y siguientes del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol. ¿De acuerdo? Es un sistema que, como el propio nombre del comité, incluye un sistema que incluye la conciliación previa. En mi opinión, importante este tema de la conciliación previa, ¿de acuerdo? Porque muchos casos se llegan a acuerdos sin necesidad de tener que iniciar un procedimiento litigioso y sin necesidad de crear un conflicto o agravar el conflicto más allá de lo que realmente es. Bueno, el Comité Jurisdiccional y de Conciliación de la Real Federación Española de Fútbol, aunque hace unos años quizás no estuviera demasiado claro si podía entrar en materias de agentes o no, porque no lo decía específicamente, ya hace unos años se incluyó en el propio artículo 41, que delimita la competencia del comité, a los agentes de futbolistas dentro del ámbito de conocimiento de este tribunal. Y bueno, ahí os he transcrito lo que dice el artículo 41 sobre la competencia del Comité Jurisdiccional y de Conciliación, que son las cuestiones, pretensiones o reclamaciones que no tengan carácter disciplinario ni competicional y que se susciten o deduzcan entre o por personas físicas o jurídicas que conforman la organización federativa de ámbito estatal, así como por los agentes de futbolistas, ¿vale? Ya viene claro que el Comité Jurisdiccional y de Conciliación es competente en las controversias que se susciten en relación con los agentes de futbolistas, siempre que posean licencias expedidas por la REF según las disposiciones reglamentarias establecidas por la FIFA al respecto. Con lo cual, con carácter general, el Comité Jurisdiccional y de Conciliación siempre va a ser competente. Lo que sí exige el Comité Jurisdiccional, y eso ya lo sabéis vosotros, es que el contrato se haya registrado previamente en la Real Federación Española de Fútbol. Si no habéis registrado el contrato en la Real Federación Española de Fútbol, es mejor que no vengáis al Comité Jurisdiccional y de Conciliación, porque al final lo que va a pasar es que vais a perder tiempo, quizás dinero en desplazamientos y sobre todo
sobre todo ya digo tiempo, porque al final el comité jurisdiccional no se va a declarar no competente para conocer del asunto. Lo importante, en mi opinión, no es, bueno, sí es importante, pero es más importante la ejecución. Lo más importante no es que se nos reconozca un crédito, porque si acudimos al comité jurisdiccional y este no se declara competente, acabaremos acudiendo al Tribunal de Arbitraje Deportivo o a los juzgados, pero de una u otra manera, si realmente en la reclamación que hacemos tenemos razón, al final nos la van a dar. Lo importante, al fin y al cabo, es cobrar ese dinero que nos van a reconocer. Y eso, en los tiempos que corren de crisis, pues muchas veces resulta bastante complicado. ¿De acuerdo? Resulta bastante complicado. La ejecución se presenta, por lo tanto, como trascendental dentro de la actividad y las reclamaciones de los agentes. En principio, las sentencias judiciales y los laudos del Tribunal de Arbitraje Deportivo tienen el mismo tipo de ejecución, que es una ejecución judicial. ¿De acuerdo? La ejecución judicial está muy bien y es muy efectiva en el sentido de que se pueden decretar embargos sobre el ejecutado y, bueno, cobrar puede resultar fácil. Y por el otro lado, las resoluciones de los comités, del Comité Jurisdiccional y de Conciliación, no puede ejecutarse judicialmente y ya tenemos una ejecución deportiva o una ejecución a nivel federado en el que se pueden adoptar medidas de tipo deportivo, medidas coercitivas de tipo deportivo para obligar al sujeto condenado al pago. Lo importante es, y muchas veces nosotros en el departamento tenemos discusiones y malentendidos, lo importante es que el método de solución de conflictos elegidos determina el método de ejecución, sin que puedan mezclarse. Es decir, no podemos venir a la Real Federación Española de Fútbol a que nos ejecute una sentencia judicial. ¿Vale? Solo se puede en el caso de los futbolistas que les son reconocidas deudas con su club, etcétera, porque ya está dispuesto previamente en el convenio colectivo en el propio reglamento. Pero no podemos reclamar, por ejemplo, a un jugador que no nos ha pagado judicialmente y pretender que esa sentencia judicial se ejecute en la Real Federación Española de Fútbol. Igualmente, no podemos ir a un juzgado con una resolución del comité, a ejecutar una resolución del Comité Jurisdiccional y de Conciliación. ¿Vale? Porque quizás me aventure al ponerme en la piel de los juzgados, pero un juzgado, una resolución del Comité Jurisdiccional y de Conciliación no es un título ejecutable a efectos judiciales. ¿Vale? Pero sí es ejecutable en la Real Federación Española de Fútbol. Y es, en concreto, de lo que yo os quería hablar, de la ejecución deportiva, de la ejecución a nivel federativo de las resoluciones del Comité Jurisdiccional y de Conciliación. El artículo 49 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol establece qué medidas se pueden adoptar en el caso de que se denuncie el incumplimiento de una resolución del Comité Jurisdiccional y de Conciliación. Estas son, en concreto, la no prestación de servicios federativos, la prohibición de organizar y celebrar partidos o competiciones, así como de participar en ellos, salvo que sean de carácter oficial, es decir, los amistosos, la prohibición de expedición y o renovación de licencias de futbolistas, entrenadores o de cualesquiera otros técnicos, y cualquier otra medida que, no siendo contraria a las disposiciones estatutarias o reglamentarias, resulte adecuada para el eficaz cumplimiento del acuerdo u obligación de que se trate. Aquí la medida estrella que aplicamos en la Federación es la C, la prohibición y expedición y renovación de licencias de futbolistas, entrenadores y otros técnicos. Es decir, al club que no cumple con la resolución del Comité Jurisdiccional y de Conciliación le prohibimos fichar jugadores. En el momento en el que llega el periodo de transferencias, o si es una categoría no profesional o una categoría con juveniles, si el momento de que se abre el periodo, se quieren fichar, van a tener que pagar la resolución para que se les pueda abrir el derecho a fichar jugadores. Por lo tanto, una medida que resulta muy efectiva en relación con los clubes, ¿vale? Esto ya no solo para vuestras reclamaciones con agentes, sino para todo tipo de reclamaciones. Las otras medidas no las hemos aplicado nunca. Por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, siempre la no tramitación de licencias, con lo cual, ya os digo, si tenéis una resolución del Comité Jurisdiccional contra un club, es muy eficaz que solicitéis la ejecución a través del artículo 49.
pero tiene un problema, o por lo menos el artículo 49 nos ha traído un problema muy gordo, y es cuando el ejecutado es un futbolista. ¿Vale? Hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo fue, tuvimos un caso en el que el comité jurisdiccional reconoció la deuda de un futbolista con su agente. ¿De acuerdo? Nosotros aplicamos las medidas del artículo 49 y suspendimos la licencia del jugador. ¿Vale? ¿El jugador qué hizo? El jugador recurrió esa decisión, esa ejecución, al Consejo Superior de Deportes, y el Consejo Superior de Deportes dictó la resolución por la cual nos obligaba a volver a tramitar la licencia del futbolista por dos motivos. Por un lado, porque no podíamos vulnerar el derecho al trabajo del futbolista, ¿vale? Porque no le estábamos dejando jugar, y por otro lado, no le estábamos dejando jugar, no le estábamos dejando, en teoría, ni siquiera entrenar, porque no tenía licencia, ¿no? La tenía suspendida. Y la segunda, porque decían que el reglamento de agentes no había sido aprobado por el Consejo Superior de Deportes, y entonces no podíamos aplicar una medida de ese tipo en base a ese reglamento. Bueno, y nos creó un gran problema, porque no sabíamos qué hacer. Y este agente nos estuvo reclamando, y con razón, pero nosotros teníamos las manos atadas. Y entonces decidimos darle otra vertiente a la ejecución de las resoluciones del comité jurisdiccional. Y fue la de establecer una nueva infracción disciplinaria en el código disciplinario, consistente en tipificar como infracción la inejecución o la falta de cumplimiento de las resoluciones del comité jurisdiccional y de conciliación. Y eso se hizo en el artículo 87 bis, ¿de acuerdo? Que luego vamos a ver lo que dice. Que en principio es compatible con el artículo 49 del Reglamento General. Ambas medidas son compatibles. El artículo 49 dice que la adopción de medidas de ejecución será sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que pudiera incurrir la persona física o jurídica obligada a cumplir la resolución dictada. Por lo tanto, en el marco que tenemos actualmente, por lo menos teóricamente, digo teóricamente porque no ha sido todavía sometido o no hemos tenido un litigio que haya llegado al Comité Español de Disciplina Deportiva o al Consejo Superior de Deportes, ¿vale? Pero sí que es una norma aprobada por el Consejo Superior de Deportes, podríamos, por ejemplo, a un club no tramitarle más licencias de futbolistas y además imponerle una sanción. ¿De acuerdo? ¿Qué dice este nuevo artículo 87 bis? Que es, ya os digo, es muy importante, sobre todo para cuando el que no cumpla sea un futbolista, ¿vale? Porque tenemos medidas en el Reglamento General, pero son muy eficaces con los clubes. Cuando sean futbolistas, esta medida posiblemente es más eficaz. Y nos dice que el incumplimiento de resoluciones, órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones dictadas por el Comité Jurisdiccional y de Conciliación por los órganos de FIFA y UEFA y del Tribunal de Arbitraje Deportivo será considerado como infracción de carácter grave y se impondrá, además de la sanción de multas de 602 a 3.000 euros, una o varias de las siguientes sanciones. Inhabilitación o suspensión por tiempo de 1 mes a 2 años o de al menos 4 encuentros, clausura de hasta 3 partidos o 2 meses, deducción de 3 puntos en la clasificación final y, en el caso de las resoluciones, órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones provenientes de FIFA, UEFA o el Tribunal de Arbitraje Deportivo, aquí nos referimos al TAS, ¿vale? Nos referimos al TAS, aquellas sanciones que estos órganos contemplen. Este artículo ya está en vigor, está en el Código Disciplinario, ha sido aprobado por el Consejo Superior de Deportes, ¿vale? Fue aprobado el 27 de julio del año pasado, con lo cual ya está totalmente en vigor. Y ahora sí que tenemos un instrumento eficaz para la ejecución de las resoluciones. Porque no hay nada más eficaz que al deudor le pueda caer encima la amenaza de no jugar. Así como a los clubes la mayor amenaza es no descender
o no poder fichar jugadores cuando se abre el periodo, en el caso de los futbolistas, el hecho de que su licencia sea suspendida de 1 mes a 2 años o de al menos 4 encuentros es una medida que consideramos por lo menos importante, ¿vale? Yo no sé, porque ya os digo que es una medida nueva y que de momento nos está dando buen resultado. Yo no sé lo que va a pasar a futuro, si al final se nos va a quedar corto, si estamos matando moscas a cañonazos, pero bueno, es lo que tenemos y desde luego es mejor que el sistema que teníamos anteriormente. Bien, para finalizar os pongo un par de casos que hemos tenido en los últimos 2 años con la aplicación de medidas disciplinarias para ejecutar las resoluciones del Comité Jurisdiccional y de Conciliación. El 11 de marzo de 2011, el Comité Jurisdiccional y de Conciliación condenó a un futbolista a pagar 12.000 euros a su agente, ¿vale? Yo aquí he omitido todos los nombres porque no quiero tampoco no me parece adecuado que se desvelen los nombres, salvo que esa persona esté aquí y lo quiera decir. Yo no lo voy a decir. El Comité Jurisdiccional condenó, como digo, a un futbolista a pagar 12.000 euros a su agente. Bien, el 16 de marzo, 5 días más tarde, el agente solicita a la Federación la ejecución de esa resolución, porque ya ve que el futbolista no paga o no va a pagar, solo 5 días más tarde. Y nosotros ese mismo día iniciamos la fase de ejecución de la resolución, en la que le mandamos una cartita al futbolista y le decimos que se preste al pago voluntario de la resolución, al cumplimiento de la resolución en el plazo de 7 días, con expresa mención de A, las medidas del artículo 49 del Reglamento General que ya hemos visto, y B, las medidas del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol. En aquel caso, no estaba vigente todavía el artículo 87 bis, ¿vale? Lo que hicimos fue amenazarle respecto de unas medidas que establece el Reglamento General, el Código Disciplinario, un cajón desastre que hay, que viene a decir que el incumplimiento de las resoluciones, instrucciones, acuerdos, etcétera, dictados por órganos federativos será considerado como infracción disciplinaria. Y le mandamos la carta advirtiéndole del contenido de ese artículo. Bueno, a pesar de la carta amenazante, el agente denunció el incumplimiento otra vez por parte del jugador el 12 de abril de 2011 y procedimos a la apertura de un expediente disciplinario extraordinario al futbolista, ¿de acuerdo? Se tramitó ese expediente disciplinario, el futbolista la verdad es que no alegó nada en el marco del expediente, a pesar de que se le había notificado todo, etcétera. Bueno, yo creo que no le dio demasiada importancia y se le acabó imponiendo una sanción de suspensión de 3 meses. ¿Vale? Una sanción de suspensión de 3 meses por ese artículo que os digo de incumplimiento de órdenes e instrucciones federativas. Ahí es cuando el futbolista se alarma y recurre la resolución en apelación. Y en ese trámite de apelación nos comunicaron que llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo con la gente para el pago y bueno, un acuerdo que consistía en un pago diferido en diferentes fechas. El comité de apelación lo que hizo fue suspender cautelarmente la ejecución de la sanción, con lo cual el futbolista volvía a no estar suspendido y a poder jugar, pero otra vez el futbolista falló en el cumplimiento de esos periodos de pago y el agente lo volvió a poner en conocimiento del comité de apelación, ¿vale? El comité de apelación levantó la suspensión cautelar y el futbolista volvió a estar suspendido. Y ahora ya llegaron, sí, de verdad a un acuerdo y el futbolista pagó, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue trasladar al juez de competición la ejecución que le corresponde de la resolución y como había quedado ya sin efecto, pues la dimos ya por ejecutada. ¿Por qué? Porque lo que buscamos con este tipo de medidas no es sancionar al jugador, lo que buscamos es apretar las tuercas, ¿vale? Aunque igual la expresión no es la más adecuada, pero bueno, lo que buscamos un poquito es eso. Y el otro caso que tuvimos, aplicando ya el 87 bis, fue un litigio que
se sometió al comité jurisdiccional entre dos clubes, ¿vale? Un club profesional y otro no profesional. Tenían un convenio de colaboración y el club profesional no cumple con las estipulaciones del convenio de colaboración. El club pequeño reclama ante el comité jurisdiccional y de conciliación y se condena al abono de 390.000 euros al otro club, más intereses, ¿vale? Bastante dinero. El club solicitó la ejecución, pero al mismo tiempo se impusieron las medidas del 49, pero el club poderoso fue a la justicia ordinaria y consiguió una medida cautelar para que no se ejecutara la sanción, con lo cual tuvimos que levantar la suspensión, nos pegamos a los juzgados y finalmente se dictó resolución confirmando la del comité jurisdiccional y de conciliación. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, le suspendimos otra vez al club a tramitar las licencias, pero seguía sin pagar. Con lo cual, lo que hicimos fue abrir un expediente disciplinario conforme al artículo 87 bis del Código. Y durante la tramitación del expediente, durante la instrucción del expediente, ambos clubes llegaron a un acuerdo para abonar la cantidad reclamada, o la cantidad adeudada, en este caso, no reclamada, porque ya había sido reclamada y reconocida. Por lo tanto, volvió a pasar lo mismo que en el otro caso. Los clubes llegan a un acuerdo. Las partes, cuando hay una amenaza seria y de verdad, terminan llegando a un acuerdo. Y es lo que nosotros como federación buscamos en estos casos, ¿vale? Nosotros no queremos sancionar a nadie, no queremos que nadie se quede sin jugar, pero lo que sí queremos es que nuestras resoluciones se cumplan. Porque si no somos capaces como federación de hacer que nuestras resoluciones se cumplan, realmente no vamos a tener ningún tipo de reconocimiento, no sería una cosa seria, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, este tipo de medidas son las que se establecen. Y por mi parte, nada más. Yo quería mostraros esto, sobre todo, yo creo que los medios de resolución de conflictos ya los conocéis, el tema del Tribunal de Arbitraje Deportivo yo creo que es una buena iniciativa y es una vía más para poder reclamar para poder reclamar vuestros créditos, y la vía del Comité Jurisdiccional y de Conciliación, que ahora mismo pues bueno, se ve reforzada en su ejecución por causa de este artículo 87 bis. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Lo siento si he ido muy rápido.